nada quería agradecer al doctor Renato Alarcón por la amabilidad de invitarme a estar esta noche con ustedes. Y tocar un tema de suma importancia por las implicancias que vamos a ir exponiendo hoy día. Estoy seguro que los datos epidemiológicos que les voy a presentar van a estar complementados excelentemente con los expositores de lujo que tenemos hoy día. Brevemente cuál va a ser nuestra agenda. Vamos a rápidamente hablar sobre algunos aspectos del análisis demográfico de la tercera edad, solo aspectos generales de la demencia para situarnos un poco, y después vamos a hablar sobre algunos de los efectos a grandes rasgos, para pasar a hablar sobre prevalencias, proyecciones, tipos de demencias en función a su frecuencia, curso y mortalidad. Bueno, creo que todos conocemos lo que está pasando hoy en día con nuestras edades. El fin de semana participé en un cumpleaños, ¿no? Así, con una invitación de un familiar político. Primera vez asistía al cumpleaños de una persona que cumplía 100 años y le estaban festejando su cumpleaños a todo dar, ¿no? Y esta persona estaba en perfectas condiciones, o sea, su mente completamente íntegra, inclusive se dio el lujo de dar algunos pases, bailes, completamente alegre, completamente feliz. Bueno, en el 1990, ¿no? El Perú tenía 92 personas encima de los 100 años. En el año 2000, ¿no? Esa cifra aumentó a 475 personas. Al año 2015, ¿no? Han sido aproximadamente como 2.100 personas. Se calcula que para el año 2050 van a ser 18.000 personas en el Perú que van a tener más de 100 años. Y para el año 2100, obviamente va a estar lejos que nosotros no vivamos, pero van a haber 188.000 personas encima de los 100 años. Esas son las proyecciones que tenemos en ciernes, y sabemos de que en medida que progresa la edad tenemos más problemas del adulto mayor. Y el grupo de edad que está en crecimiento notable justamente es el grupo mayor de 80 años. Por ejemplo, entre el 2004 y el 2012, el grupo etario mayor de 65 años creció 32.7%, mientras que el de mayor de 80 que creció 46%. Y obviamente que este es un problema mundial, ¿no? Latinoamérica, ¿no? Tendrá al año 2050 101 millones de personas encima de los 75 años, y en Perú habrá más de 7 millones de habitantes encima de los 65 años. Y sabemos que esto está acompañado de una serie de complicaciones, el hecho de ir creciendo. Uno de ellos es que probablemente empecemos a entrar en crisis en función al sistema de pensiones, porque va a haber cada vez menos personas que estén en la oportunidad de apoyar y de ingresar dinero al sistema, y probablemente pudiéramos entrar, y esto se ha visto desde hace mucho tiempo como un problema importante. Y tenemos también otros problemas sociales que están ocurriendo. Nuestras familias empiezan a reducirse cada vez más. Ya no son las familias tan numerosas como habían antes, que eran 7 hermanos, o eran 12 hermanos, todavía se escucha, ¿no? Por ejemplo, esta persona que acudí su cumpleaños 100 era uno de 12 hermanos, ¿no? Muchos de ellos así también en edad bastante avanzada. Y por lo tanto, a esto debemos sumar también que en muchos sitios del país este grupo etario es el que más problemas tiene de alfabetismo, ¿no? Y lo seguimos viendo en la actualidad, y eso va a empeorar también las situaciones que vamos a exponer. Bueno, y esto ha hecho que la OMS lance una señal de alarma
en relación que urge poner todo lo que pueda dar la medicina y las investigaciones para tratar de enfrentar de la mejor manera este problema. Y esto es más o menos cómo va a ir creciendo la población. Esta es la proporción de la población total mayores de 65 años entre el año 1950 y en el año 2050, y esa es la progresión. Se van dando cuenta que se empieza a hacer una progresión logarítmica. Pues progresivamente van a haber más personas encima de los 65 años, y eso, como hemos mencionado, es posible que empiece a traer problemas de sostenimiento de los sistemas de pensión. Ahora, otra cosa que estamos observando es de que en la medida que pasan los años, ¿no?, las mismas personas empiezan a ser detectadas con más problemas. Esto es el INEI, y ustedes ven, cada uno representa esto el transcurso de los años entre el 2004 y el 2012, y fíjense cómo la frecuencia de problemas, de comorbilidades va aumentando, y más en las mujeres que en los varones. Y esto agrava porque estamos ante un sistema sumamente fraccionado. Entonces, un adulto mayor probablemente sea visto por 4, 5 o 6 especialistas, ¿no?, lo que genera muchos problemas para poder manejar tanto. Este es simplemente algunos conceptos generales de la demencia, ¿no? Es un síndrome de deterioro progresivo de las funciones mentales superiores que afecta memoria, orientación, cálculo, juicio de aprendizaje. En el DSM-5 lo mencionan como trastorno neurocognitivo mayor, como un declive en un estado previo de uno o más dominios de las funciones mentales superiores, con interferencia en la capacidad de independencia en las actividades diarias. Y puede ser debido a distintas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, la degeneración lobar frontotemporal, la enfermedad de cuerpo de Levy, la enfermedad vascular, la enfermedad de Parkinson, efectos posteriores a traumatismos cráneoencefálicos, entre otras causas. Bien, ¿y qué podemos ir diciendo de los efectos que tiene la demencia? Este es un estudio en 11 países del grupo 1066 sobre demencia, y ellos evaluaron también otras condiciones médicas, no solo la demencia. Y esta gráfica nos dice cuánto está aportando la demencia en relación a la discapacidad severa, y entre todas las enfermedades la demencia es la que tiene el mayor aporte. Y esto también se está corroborando en Perú, porque este estudio también incluyó una rama hecha en Perú, y donde la demencia en relación a las demás patologías es la que más tiene asociados discapacidades. Bien, con respecto a los costos anuales, las cifras americanas dicen, por lo menos en Estados Unidos, el costo del tratamiento en general de una persona con demencia integral, vamos a decir así, está por encima de los $56.000 anuales, ¿no? Y se está calculando que, obviamente, con el avance que se está teniendo también en los sistemas de detección de estos problemas y de tratamientos, que aumentará en 80% para el año 2050. Y cuando se comparan los costos en relación a los países, obviamente los países más desarrollados son los que tienen los costos más elevados, y obviamente los países menos desarrollados, justamente por la carencia de ciertos tipos de exámenes más sofisticados, tienen los gastos menores. Y hay costos también agregados, ¿no? El costos indirectos que genera la demencia, especialmente en esas familias donde generalmente los cuidadores son mujeres, es otro problema que incrementa considerablemente los costos. Bueno, con respecto a las prevalencias, este es un estudio de FIS relativamente frecuente, es un metaanálisis de 160 artículos, y encontró una prevalencia de 6.9% encima de los 65 años de demencia en general. Y esto, en este estudio metaanalítico, pudo él comparar algunos países.
Y aquí encontró que 12.9%, casi 13% en Estados Unidos encontraron la prevalencia de demencia. Aquí aparece Sudamérica en segundo lugar. Pero hay otros estudios, especialmente lo de Prince, porque el anterior fue un estudio metaanalítico. Esto habla así de un estudio que directamente se hizo en las poblaciones. Y las prevalencias más elevadas se encuentran en Latinoamérica, ¿no? Con 8.48% en la prevalencia estandarizada y cuando se comparan entre los dos. Las prevalencias más bajas están en Asia del Este y inclusive Sudamérica es más elevado de lo que podría encontrarse en Europa occidental o en Norteamérica. Y hay que tomar en cuenta que estas son prevalencias estandarizadas, es decir, se ha tomado en cuenta las diferencias especialmente en edades para hacer estos cálculos. Y esta es la prevalencia de demencia en Latinoamérica, ¿no? Este es un estudio de Parra, ¿no? Él revisó diversos estudios latinoamericanos y este más o menos es el ranking en frecuencia en países latinoamericanos. Tenemos que la República Dominicana era la que tenía los datos crudos más elevados, seguida de Cuba con 10.8% y Perú con 9.3%. Pero cuando se estandariza, este es el orden, ¿no? Cuba aparece en primer lugar con 12.6%, seguido de República Dominicana con 9.8%, Perú sigue siendo tercero con 8.5%. Países, ya coincidentemente, los más desarrollados son los que muestran las prevalencias más bajas, como Uruguay 5.7% y Colombia 6.0% y Chile 7% en las prevalencias crudas. Bien, bueno, y esto es lo que mencionábamos al inicio, cómo va incrementándose la prevalencia de la demencia con el paso de los años. Esto es los datos para demencia en Latinoamérica. Entonces, a partir de los 60 años la prevalencia de depresión se duplica cada 5 años. Y vemos cómo progresivamente, encima de los 90 años, prácticamente la gran mayoría de las personas van a tener problemas de demencia. Y esto es un estudio en que compara, es de Yebre, que es parte del equipo de Prince, comparó la prevalencia entre áreas rurales y áreas urbanas. Y se encuentra que en las áreas urbanas es donde la prevalencia es más alta. Por ejemplo, en Latinoamérica encontramos 9.7% en el área urbana y 7.4% en el área rural. Lo mismo se repite en otros lugares, salvo en India, pero tanto China como Perú muestran diferencias también entre las prevalencias entre áreas rurales y urbanas. A veces uno en algún momento podría haber pensado de que el área rural, por el tema de la educación, etcétera, podría tener prevalencias más altas, pero el estudio de Prince no encontró esto, y van a ver cómo en algunos datos también del Perú se corrobora alguno de estos hallazgos. Bien, esto es la diferencia por grupos etarios y sexo, y vemos que la mujer tiene las prevalencias más altas en comparación a los varones, y entre grupos etarios, ¿no? Obviamente que la diferencia es muy marcada encima de los 80 años, 27% de las mujeres del ambiente urbano van a tener problemas de demencia. Cuando comparamos interesantemente entre los grupos rurales, esta diferencia que encima de los 80 hay un aumento de la demencia no se ve en el grupo de varones, ¿no? Ese es un dato como a considerar y probablemente a seguir estudiando, y por qué este grupo rural los varones no muestran las mismas. Obviamente que aquí hay que tomar en cuenta también el tema de estandarizar las edades para tener una idea mucho más clara. Bien, y el Instituto Nacional de Salud Mental ha venido realizando estudios de prevalencia de problemas cognitivos desde hace muchos años, ¿ya? Y aquí tenemos prácticamente las distintas regiones del país. Esto simplemente es el Minimental, que sabemos que no es un instrumento ideal, digamos, pero nos da una idea general.
Después voy a enseñarles otras diapositivas donde aparecen no solo el Mini-Mental, sino asociado al PFED, y nos da una aproximación un poco más clara acerca de un síndrome demencial. Y encontramos que las áreas que tienen problemas cognitivos, o sea, con un Mini-Mental más alto, están en las áreas rurales, ¿no? En Lima rural, Selva rural y Sierra rural. Y las partes más bajas las encontramos en Lima metropolitana, Sierra urbana y la costa urbana. Y en azul vemos las personas que tienen 8 más de instrucción, y en amarillo las personas que tienen menos de 8 años de instrucción. Y obviamente las diferencias son sumamente altas, ¿no? Fíjense cómo en realidad las prevalencias en aquellos de 8 o más años de instrucción no son tan marcadas como si lo podemos observar en aquellos con menos de 8 años de instrucción. Y esta es la diferencia en relación a sexo. Los lugares donde hemos encontrado que existen diferencias entre sexos es en la Sierra rural, en Lima rural, en Selva urbana, en fronteras y en la Sierra urbana. Por ejemplo, en la costa urbana, en cambio, las prevalencias entre hombres y mujeres son bastante parecidas, ¿no? Es posible que tenga que ver ahí algo también la alimentación para estas diferencias, ¿no? Y aquí este dato ya reúne más lo que llamamos deterioro sospechoso de demencia, donde juntamos el puntaje del Mini-Mental junto con el cuestionario de Pfeffer. Se acerca un poco más a lo que podríamos llamar síndromes demenciales. Y encontramos en Lima rural, Sierra rural y la selva urbana como los lugares del país donde existe una mayor prevalencia de síndrome demencial, y los lugares donde hay menos es en la selva rural, que como les decía, es un área como para investigar por qué la selva rural podría tener una prevalencia menor, y Lima metropolitana. Una explicación podría ser también el tema de las edades, porque estos datos no están estandarizados. Es posible que eso simplemente las personas viven menos y por lo tanto no llegan a desarrollar demencia. Y esto es un ranking en función a lo mismo, pero ya más dirigido a ciudades. Y la ciudad de Quito es la que encontramos los porcentajes más altos, con 17.4%, seguida de la Sierra rural, Lima rural, Cajamarca, Tacna, Huancavelica. Y estos otros datos en regiones que llamaría la atención, pero que podría ser también por los mismos motivos que hemos explicado antes, porque están las prevalencias tan bajas en estas zonas. Bien. Bueno, esto es otro enfoque más acerca de los años de estudio, y lo que habíamos anticipado. Fíjense cómo la prevalencia entre las distintas regiones no es muy marcada, como sí es más marcada en las personas que tienen menos de 8 años de estudio. Prácticamente los datos se duplican, hasta se triplican cuando comparamos entre los dos grupos. Y esto también ha sido hallazgos de otros estudios internacionales. Bien. Y bueno, hay otros estudios que han encontrado la educación como dato, como un factor protector para la demencia. En este estudio, por ejemplo, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, se ha encontrado de que la menor educación está en favor a una mayor problema de demencia, junto con tabaquismo, junto con homocisteína alta, y lo que estaría en un menor riesgo está la ingesta alta de ácidos grasos y la actividad física. Todo esto ha generado algunas reflexiones con respecto a que si es que podríamos disminuir el ascenso que tiene la demencia, pero los estudiosos hablan de que es tal vez, porque hay algunos estudios que dicen de que hubiese una tendencia en países desarrollados a disminuir la demencia en los últimos 25 años, pero tal vez esta realidad solo sea para los países desarrollados y no como la nuestra. ¿Cómo están las proyecciones?
Las proyecciones acerca de las demencias en millones encima de los 65 años, esto es al año 2040, ¿no? Esto está en millones de personas, y obviamente China va a tener pues la mayor cantidad de demencias en función de números absolutos, ¿no? Y aquí se juntan Europa Occidental, ¿no? Norteamérica, y fíjense cómo Latinoamérica hace un aumento, una curva ascendente mucho más marcada que lo demás, y que lo vamos a ver claramente en esta diapositiva. La anterior eran números absolutos y estos son números relativos. Y Latinoamérica es el que se está proyectando que va a haber una mayor cantidad de demencia al año 2040, con 393% en ascenso, mucho más elevado que el resto de los lugares en el resto del mundo. Y bueno, una de las explicaciones para estas variaciones de la demencia tiene que ver con esta transición epidemiológica de la demencia. Es decir, en la medida que las poblaciones empiezan a mejorar, a desarrollarse más, las personas viven más, empieza a incrementarse la demencia, pero en la medida que estos países desarrollados empiezan a controlar otros factores, especialmente los desarrollados con la demencia vascular, empieza a haber una especie de disminución. Esto lamentablemente no se cumple en nuestros países, donde estamos aumentando de edad, pero no logramos corregir los problemas que podrían hacer que disminuyan las incidencias. Dentro de los tipos hay un consenso que más o menos la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, seguida con la demencia vascular, formas mixtas, la demencia frontotemporal y la demencia de cuerpos de Levy. Es interesante que cuando uno revisa la literatura, especialmente americana, uno encuentra que la demencia por cuerpo de Levy ellos asumen que es la segunda, ¿no? Sin embargo, hay estudios que han tratado este tema y ellos dicen de que probablemente sea un sesgo de selección, porque no se corroboran con los hallazgos anatomopatológicos que existan esa misma proporción de la cual se espera que exista. Este, por ejemplo, es el diagnóstico neuropatológico de 113 autopsias en Brasil, ¿no? En el año 2013, y aquí se encontró que lo más frecuente fue la enfermedad de Alzheimer, seguida de la demencia vascular, formas otras en general y formas no definidas. Lo interesante de estos hallazgos neuropatológicos es que el diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer tuvo una sensibilidad del 70%, 71% y una especificidad solo del 44%, ¿no? Mientras que la demencia vascular tuvo una sensibilidad sumamente baja del 43% y una especificidad del 70%, lo que habla de los problemas que tenemos. Y el doctor Custodio acaba de publicar un artículo en la revista de Neuropsiquiatría justamente que habla de cuáles van a ser los criterios diagnósticos en el futuro por los problemas que existen dentro del campo clínico para definir mejor esto. Este es otro estudio también de análisis neuropatológico, y aquí se los traje simplemente para ver esto. Cuando se estudian esos cerebros donantes, se supone con personas sanas, solo 7% eran anatomopatológicamente sanos. Estos que se supone que eran personas que no tenían síndrome de demencia, en 76% se le encontraban enfermedad de Alzheimer en los análisis anatomopatológicos. O sea, realmente tenemos un problema ahí en el tema de diagnóstico clínico. Y a medida, el otro problema tenemos que a medida que avanza la edad, esta asociación entre carga neuropatológica y la demencia se hace menos clara, se empieza a confundir unos con otros. Con respecto a algo acerca del curso, este es un estudio de seguimiento de más o menos 10.000 adultos mayores de 65 años que habían sido admitidos a una unidad de cuidados agudos. 17% tenían enfermedad de Alzheimer, y encontraron que las personas que tenían enfermedad de Alzheimer en el seguimiento al año, 44% habían fallecido, frente a 26% de aquellos que no tenían ningún problema cognitivo. Y en esta misma línea, este es otro estudio de seguimiento, pero de 15.000 personas,
para tener una idea cuáles son las demencias que se asocian con mayor mortalidad. Tenemos la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Levy, la demencia vascular, la enfermedad de Parkinson, la demencia mixta y el último, en comparación, la enfermedad de Alzheimer. Esto fue un seguimiento de 2 años y medio, ¿no? La mortalidad fue de 28.2%, fue mayor en hombres, aquellos que tenían un mayor deterioro cognitivo, estaban institucionalizados y tenían mayor consumo de medicamentos. Bien, este es a grosso modo, digamos, una mirada rápida de los aspectos epidemiológicos de la demencia, aspectos muy preocupantes en realidad para Latinoamérica, para las proyecciones en el futuro, y digamos es oportuno que la Academia Nacional de Medicina se ocupe de este tema y tendrá que seguir ocupándose probablemente por muchos años más para tratar de que se puedan adoptar las medidas, especialmente aquellas que puedan corregir ciertos factores de riesgo que pueden ser prevenibles, por lo menos para la demencia vascular, y tratar de mejorar los pronósticos de este problema tan urgente y tan serio. Muchas gracias.